Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este día miércoles 27 de enero del año 2021. Vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día que está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Pero antes de comenzar, vamos a entrar en oración para pedir la inspiración del Espíritu Santo y así podamos aprovechar al máximo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido un día más estar aquí nuevamente reunido, por darnos el privilegio, Señor, de poder nuevamente escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que así esta palabra que vamos a escuchar en estos momentos pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos encontrar ese mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. El propósito, Señor, que hoy quieres que pongamos en práctica. Te pido, Señor mío, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, para que me utilices, para que utilices mi voz, Señor, como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Perdóname, Señor, por mis injusticias, por mis pecados, por mis errores, Señor, pero no mires esto. No mires todas mis debilidades, sino más bien, apiádate, Señor, de este pueblo tuyo, que tiene hambre y sed de seguirte, de alabarte y de bendecirte. Así que dame el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra por medio de la inspiración de tu Espíritu Santo. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos los que escuchan este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les digo, el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Parábola del sembrador. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de conseguir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra. Brotó enseguida, pero no tenía hondura la tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en espinas. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y crecieron, y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el ministerio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas
y las demás concupiscencias las invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan frutos, unos 30, otros 60 y otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio de este día, el Señor nos comparte la parábola del sembrador y vemos que el sembrador sale a trabajar y en cuanto iba a trabajar, algunas semillas caen en el piso, otras caen entre piedras, otras caen entre espinos y el último llegan en tierra buena. Pero como notamos, el Señor explica esta parábola, se las da a conocer a los apóstoles para que ellos pudieran compartirla con los demás sabiendo qué es lo que profesaban. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es pulirla un poco más para que así podamos entenderla a la perfección. El Señor ya nos las dio a entender, ya la explicó, pero lo que vamos a hacer es compararla a lo que hemos vivido hoy en día. Primero, vemos el sembrador. ¿Quién es el sembrador? En primer lugar, el sembrador es Dios. Él es el sembrador. Pero igualmente el Señor nos ha dado la misión de ser sus colaboradores. Igualmente nosotros formamos parte de ese trabajo, así que igualmente nos toca que salgamos a sembrar esa semilla. ¿Y cuál es esa semilla? Esa es la palabra de Dios. ¿Y por qué nos corresponde salir a proclamar la palabra? Porque recuerden, todo aquel que es bautizado y confirmado por obligación debe de salir y proclamar la palabra. No solamente basta con un buen testimonio. El testimonio respalda a la proclamación. Primero debemos de salir y proclamar la palabra y después damos el testimonio de vida. Como le digo, ¿qué es lo que se debe de proclamar? La palabra de Dios, que es la semilla. Porque recuerda que la palabra es la única que puede iluminar tu vida, porque es la antorcha para tus pasos y luz para tus senderos. Después vemos que ciertas semillas caen por el camino. ¿Eso qué significa? Son todas aquellas personas que son duras de corazón. Literalmente tienen un corazón de piedra. ¿Y por qué tienen un corazón de piedra? Porque escuchan la palabra, pero realmente no hace efecto en ellos, nada. Es como de que escucharon cualquier cosa, realmente no le pusieron esa importancia y la toman como cualquier cosa. Debemos de ser como esponjas, porque si tú pones una esponja encima de un charco pequeño, cuando alces la esponja vas a ver que ese charco ya no va a estar. ¿Por qué? Porque la esponja lo absorbió. Pero tú podrás meter una piedra por 1000 años en el fondo del mar y cuando la saques va a estar igual, va a estar seca. ¿Por qué? Por esa dureza. Y así nosotros hoy en día habemos muchos que llevamos un corazón de piedra, que el Señor nos dice y nos dice y nos dice y no nos entra nada. Y es que el problema es que quien no está con el Señor está en contra del Señor. No hay más. Si tú no estás con Él, estás en contra de Él. Y punto, se acabó. No hay como de que a veces sí soy, a veces no soy, o eres medio, no. Estás con Él o no estás con Él y se acabó. Después vemos que algunas semillas caen entre pedreros. ¿Y qué significa que esas semillas hayan caído entre las piedras? Son todas aquellas personas que se consideran católicas, pero que no hacen la voluntad de Dios. Y hoy en día abundan católicos así, que solamente se hacen llamar católicos de dientes para afuera, pero realmente el corazón lo llevan de piedra. No quieren hacer la voluntad de Dios. Creen que con únicamente asistir a la Santa Eucaristía cada domingo, creen que con eso es suficiente, pero no.
Creen que por asistir a la Santa Eucaristía una vez a la semana es suficiente, cuando no leen la Biblia, no hacen actos de caridad, no dedican un tiempo para la formación, no conocen su fe y creen que únicamente con asistir a la Santa Eucaristía es suficiente. No, la Santa Eucaristía es muy importante, pero cuando va respaldada de todo lo demás. Recuerda que para alcanzar la santidad debemos de aceptar su voluntad. Y es que el Señor es claro, porque dice: pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. El Señor está siendo claro. La tibieza al Señor le da asco. A Él no le agradan esas personas tibias. Te consideras católico, pero no haces lo que te pide. Entonces no te consideres católico, como lo decía anteriormente. Si no estás con el Señor, estás en contra de Él. Decídete de una vez. Si vas a hacer su voluntad, toma la decisión de hacer su voluntad. Si quieres amarlo, ámalo. Y recuerda que si lo vas a amar, estás dispuesto y te estás comprometiendo a sufrir por Él. Porque Él lo está diciendo, a Él no le agrada la tibieza. Y si tú quieres ser tibio, te va a vomitar. Él prefiere que seas frío o caliente. Solamente hay dos decisiones. Tú eliges ser frío o caliente, pero no tibio. A Él le repudia la tibieza. Después vemos que algunas semillas igualmente caen entre espinos. Son todas esas personas que reciben la palabra, pero al momento de salir al mundo es ahogada y no dejan que den fruto. ¿Y por qué son ahogadas? Porque ya sea, digamos, esas personas escuchan la palabra y la aceptan con alegría, pero al momento en el cual salen al mundo a interactuar con los demás, ya sea por las amistades que tienes, ya sea porque ya tienes un vicio, el alcohol, las drogas, ya sea porque tienes un mal lenguaje, malos pensamientos, un mal actuar. Por todas esas cosas, lo que estás haciendo, ahogando esa semilla que quiere dar frutos en ti. ¿Y qué sucede con esas personas que la escuchan con alegría, pero al momento de salir al mundo a interactuar son ahogadas y no dan frutos? Recuerden el pasaje de la higuera, cuando el Señor tiene hambre y ve una higuera de lejos, se acerca. Cuando llega, ese árbol únicamente en lo que encuentra son hojas, cuando ese árbol estaba predeterminado para que dé frutos y no los da. Entonces, ¿de qué sirve un árbol que debería de dar frutos pero no los está dando? No sirve de nada. ¿Qué hizo el Señor? Lo secó. Entonces hay que tener mucho cuidado con no dar frutos. El Señor nos mandó exclusivamente a que diéramos frutos, y toda aquella persona que no dé fruto va a ser secada. Si el Señor te mandó a algo y no lo estás haciendo, no sirves de nada, porque el Señor te mandó con un propósito y tú no estás haciendo su voluntad. Así que mejor, ¿lo aceptas o no lo aceptas? ¿Haces su voluntad o no la haces? Decídete de una vez, pero no seas tibio. En estos tiempos ya no hay tibieza, no debe de haber tibieza. Debemos de aceptar la voluntad del Señor, porque como lo digo, si quieres alcanzar la santidad, debes aceptar su voluntad. Y como vemos, las últimas semillas caen en tierra buena. Son todas aquellas personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios a pesar de que el mundo las rechace. Esas personas escuchan con alegría la palabra y la retienen. Saben que la recompensa va a ser inmensa. Saben que su felicidad no solamente está basada en un día, en una semana, en meses, en años, sino más bien sus miradas están puestas en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no por llamarlo Señor, Señor, obtendremos el reino de Dios, sino más bien aquel que haga la voluntad de mi Padre. Todo aquel que haga la voluntad de Dios obtendrá por consecuencia el reino de los cielos. Entonces, esas últimas semillas que cayeron realmente se aprovecharon como debería de hacerse. ¿Por qué? Porque prefirieron
agradar a Dios y rechazar el mundo. ¿Por qué? Porque todo aquel que agrada al hombre y rechaza a Dios, estás en contra de Él, no estás con Él. Por muy católico que te llames, ¿aceptas su voluntad o no la aceptas? Y punto. Debemos de hoy en día tomar esa decisión de si vamos a aceptar al Señor, porque si aceptamos al Señor, debemos de estar preparados de que el mundo nos va a rechazar, así como a Él lo rechazaron. Ahora nos va a tocar a nosotros sufrir un poco de lo que Él sufrió, para que igualmente nuestra decisión, nuestro amor, nuestro sacrificio valga la pena. Debemos de estar dispuestos a amar y a sufrir por el Señor. Debemos de amarlo y debemos de tomar la decisión. No es sentir que lo amamos, es más bien tomar la decisión de amarlo, de seguirlo, de sufrir por el Señor. Así que hoy en este día analiza qué terreno eres. ¿Eres un terreno con buena tierra? ¿O eres un terreno en donde se encuentran espinas? ¿O eres un terreno en donde hay demasiadas piedras? ¿O literalmente tienes un corazón de piedra? Examínate hoy en este día y pide la ayuda del Señor, búscalo, para que ese corazón de piedra poco a poco vaya ablandándose y así puedas terminar en tierra buena, esa tierra en la cual va a ser sembrada esa semilla que es la palabra del Señor, porque únicamente la palabra del Señor va a ser tu auxilio. Únicamente la palabra del Señor es la que te va a ayudar en tu caminar, porque es la que te va a alumbrar en esos momentos de oscuridad y de tiniebla. Solamente la palabra va a ser la indicada en esos momentos, solamente ella es capaz de ayudarte. Y recuerda, para que tú alcances la santidad, debes de hacer su voluntad. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros hogares, sobre nuestros lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.